Hoy conversamos sobre la importancia de la comunicación en salud, cómo evitar, cómo prevenir situaciones por medio de una comunicación efectiva y sobre todo las claves para que la población, la gente, quien consume las informaciones, pues tengan confianza de lo que estamos hablando. Hoy tenemos un elenco de personas muy interesantes. Tenemos a Doris Pantaleón, quien en el día de mañana estará pues dando a luz o poniendo a la luz su obra Juntos Lloramos, historias que no se olvidan. Eso será mañana martes a las 7 de la noche en el Salón Aida Portalatín, Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional. Ese es su libro, así que Doris Pantaleón nos está invitando a todos a la puesta en circulación de su libro Juntos Lloramos, historias que no se olvidan. Es la obra de Doris Pantaleón. Será mañana martes 12 de septiembre en el Salón Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional. Doctor Orlando Arias, el doctor Sánchez Cárdenas hablaba de la importancia de llevar esa comunicación asertiva a la población, esa comunicación que sea transparente y que la población esté al día de lo que realmente sucede en un país en temas de salud. Entonces, nos gustaría poder abordar más detalladamente ese tema con usted como doctor y también especialista en comunicación en salud, de esa importancia, porque a veces lo que notamos desde los medios de comunicación es que están sucediendo crisis sanitarias en el país, pero las autoridades lo que le comunican a la población es que todo está bajo control, que no pasa nada, que hay camas disponibles, que no hay brote, y entonces la población está viviendo algo diferente, y aquellos que no han tenido la crisis en casa, pues siguen normal, sin tener las precauciones del lugar para quizás evitar que esa enfermedad llegue hasta casa. Entonces nos gustaría poder abordar esta parte con usted. Adelante. Fíjese, la verdad traduce conocimientos. Cuando a una persona se le dice la verdad, esa verdad repercute de una manera tal que la respuesta a esa verdad va a venir con claridad. No podemos tapar el sol con un dedo. Cuando existe un problema en una comunidad, hay que enfrentarlo, como decía Doris, conociendo la realidad que allí se está viviendo. Uno de los graves problemas que hoy enfrentamos en materia de salud es precisamente el sesgo que existe en las informaciones. Y es el mayor reto que tenemos en comunicación cuando quienes emiten las informaciones no tienen la debida formación. Ese es el mayor reto, ser especialista en el área. Si una persona, bueno, yo también estudié periodismo, yo me gradué en 2015 porque cogí muy a pecho lo de la comunicación en salud, Doris. Y yo dije, bueno, pero yo tengo que estudiar periodismo para yo. Y me he mantenido investigando, haciendo estudios comparativos de tal país con a ver cómo funciona la salud allí desde el punto de vista preventivo. No solamente prevenir en las comunidades, a nivel de patologías. De enfermedades. Es interesante, pero claro, prevenir enfermedades, pero también en el diagnóstico y posterior tratamiento. Es esencial que haya una buena comunicación médico-paciente que no esté dada en función de un lenguaje que emplea el médico fruto de su conocimiento. Tiene que aprender a comunicar para que ese paciente pueda establecer una buena empatía con su médico. Y eso se da en todos los ámbitos profesionales, pero en el de la salud, que es el que nos toca a nosotros, es el más importante. Entonces, el cambio de comportamientos, de actitudes, de estilos de vida para mejorar las condiciones de salud, para prevenir y para evitar, doctor Sánchez Cárdenas,
que grandes cantidades de recursos económicos que los ministerios de salud, que los gobiernos emplean, podrían evitarse con buenas estrategias comunicacionales. Hoy día sabemos que un 80% de las enfermedades o de situaciones que llevan a utilizar los servicios de salud podrían prevenirse con estrategias comunicacionales. Esa es una realidad. Está hartamente demostrado eso. Quizá yo quisiera Adelante, remarcar un elemento que Orlando menciona, que es el tema de la verdad de la información. Excelente. Esto es capital. La verdad de la información. O sea, tiene que ser veraz. Confiable. Tiene que responder a los hechos como tal. Ante una situación Falsear datos de salud. Ahí voy, doctor. Trastorna los formuladores de políticas y trastorna al receptor de la información, la comunicación que usted va a hacer, porque usted... O sea, cuando usted dice formulador de política, el que crea las estrategias y tiene una información errónea, pues evidentemente que no está dando en la diana. El día a día se va siguiendo el comportamiento en base a los datos. ¿Por qué razón, doctor Sánchez Cárdenas, nosotros tenemos una dilación de los informes de los boletines semanales epidemiológicos? Tenemos un retraso de aproximadamente unas 6 semanas. ¿Por qué se da eso? ¿Y eso en qué, cómo afecta las tomas de decisiones que debe hacer el ministerio y los diferentes actores del sistema? Mire, la única explicación que yo veo es que es ganancia de tiempo, porque no hay razón. EPI 1, EPI 2 son reportes que los hospitales, y son de notificación obligatoria. Entonces, usted los retrasa en función de que el ministerio tenga una línea hacia eso. Ustedes recuerdan durante la pandemia que cómo insistíamos nosotros, no con la dirección de epidemiología, sino con las clínicas y hospitales para hacer los reportes. Eso era un diario afán para que se cumpliera con eso, e incluso tomar medidas contra quienes no hacían ese reporte. ¿Por qué? Porque era fundamental. Claro. A las 12 de la noche el presidente tenía el boletín del día siguiente. Pero la DIGEPI que cortábamos a las 5 de la tarde, un amigo tuyo que era viceministro, era responsable en la parte hospitalaria, que teníamos la plantilla de camas que cada centro tenía, cuántos estaban internos, cuántos estaban en UCI, cuántos estaban intubados. Bienvenido Peña, a las 5 de la tarde estaba llamando a los responsables de enlace de las clínicas privadas y de los hospitales. Nos mantenemos con las mismas camas y de ahí en adelante. Eso era diario. Y están ahí una informatizada, día por día. Sí. Toda esa información hay que procesarla, porque eso es lo que le va dando a usted la conducción del proceso. Y esa información tiene que ser veraz, tiene que responder a los hechos. Así es. No fabricarlo. Doris, cuando se da una situación de crisis en medio de una institución, del Ministerio de Salud, a nivel de OPS, de OMS, tú como periodista, ¿se dice siempre, se aconseja siempre decir la verdad, o vamos a ver lo que conviene? Porque ahí entra entonces lo que tú decías, que empieza entonces todo el mundo a opinar, pero tú en tu formación de periodista, ¿qué puedes decirnos con relación a esto? Mira, Amaury, la verdad es esencial en todos los aspectos de nuestras vidas, hasta en nuestra vida personal. Sobre todo. Personal, con nuestra familia, y más cuando se están manejando políticas de salud, que es de vida y muerte que se está hablando. O sea, quizá en otra área tú puedes decir una cosa que no es y eso no pasa nada. Sí. Pero cuando tú en salud mientes o quieres decir una cosa como no es, decir que todo está bien cuando no lo está, tú estás jugando con la vida de las personas. Entonces es fundamental decir la verdad, no ocultar datos. ¿Qué pasa? Y en el tiempo que tenemos en cobertura de esta área, ¿qué hemos visto? Que muchas veces las autoridades creen que si hay una epidemia y dicen que hay una epidemia, se va a criticar y van a decir que ellos son le va a caer el gobierno. Exactamente. Piensan más en lo político que en lo que realmente exactamente debe pasar. Y lo hemos visto por años, o sea, los manejos, una que tenemos muchas debilidades en nuestro sistema de vigilancia y los reportes, como decía el doctor, que vivía peleando con las clínicas, que tienen que reportar, que eso es obligatorio. Hay muchas debilidades.
siempre se ha dicho que por lo menos un 60%, que el subregistro abarca un 60%. O sea, Eso es mucho. Eso es mucho. Estamos altísimo. hablando Pero que el peor, Amaury, es que no vemos que cambian las cosas. O sea, que se denuncia, se dice. pero no pasamos de ahí. Y no vemos que las cosas se mejoren. O sea, empezando por ahí, bueno, pero por lo menos se hacen estimaciones, como decía el doctor. Sabemos que ese 60% de subregistro. Sí. Pero cuando aparte de ese subregistro se quiere decir que es menos de lo que realmente está ocurriendo, ahí sí es verdad que se está jugando, porque ni puede el que maneja las políticas públicas establecer una real política que vaya a lograr esos cambios de actitudes, como decía Orlando, pero nosotros como comunicadores que llevamos información a la población. Lo que está llevando una información distorsionada. Entonces la credibilidad debe jugar un papel fundamental en materia de salud. ¿Qué hace el comunicador en salud cuando se da cuenta que le están mintiendo, Orlando? Tú te das cuenta que la situación que está diciendo el incumbente es mentira. Como periodista, ¿qué tú haces? Lo mismo para Dori, pero vámonos contigo primero. El periodista debe tener conocimientos, manejar cifras, manejar informaciones, que con esas informaciones y con esas cifras le derrumba el argumento a aquel y lo lleva, lo acorrala, no que lo acorrale de una manera para hacerle quedar mal, pero lo lleva a que tenga que decir la verdad. Por eso decía hace un momento que el mayor reto que hoy día tienen los países, pero principalmente República Dominicana en materia de comunicación en salud, es la especialización. Si no tenemos gente con los debidos conocimientos, que estudie, se mantenga enterado, que maneje las cifras. Sánchez Cárdenas estaba hablando de los reportes, de los EPI. Yo manejé un centro de salud y sé lo que es eso. Y si él no maneja esas informaciones, ¿cómo él puede darle la cara a la prensa y decirle la verdad? De manera, Amaury, que eso es lo esencial. Tener el conocimiento. Sí. ¿Qué tú opinas respecto, además de excelente pregunta la que hiciste. Los periodistas siempre tenemos la manera de buscar los datos. Sí. Pueden decirnos las autoridades de manera oficial, son tantos, pero nosotros siempre tenemos la manera. Primero porque así como hay autoridades ahora y hay oposición política, por ese lado nos conviene. Siempre hay gente que quiere decir lo que está pasando. A veces por intereses políticos, pero te lo dan a conocer. Sí. Pero ya cuando el periodista tiene años de ejercicio, y creo que es una de las grandes ventajas que tienen nuestros medios de comunicación. La veteranía. La veteranía. Tú tienes, y la confianza sobre todo, Amaury, cuando el periodista no miente, no anda inventando cosas. Claro. Tú tienes un respeto. Hay periodistas a los que uno le tiene tanta confianza que tú le puedes confesar cosas. Decir, mira, y te conviertes en la fuente. Nosotros no en este gobierno, en el pasado y en el pasado y en el pasado. Y en los que vendrán. Y en los que vendrán. Tenemos personas, incluso directores de hospitales, vamos a decir así, que nos dan el dato. No digan que fui yo, muchacha, que Exacto. Le dije, pero eso es lo que está pasando. Cuando ellos tienen preocupación y veían cosas que no se les solucionaban, claro. No daban el dato. Y uno cuida su fuente, porque uno ha aprendido a cuidar su fuente. Y nos enseñan a cuidarla. O sea, que por más que se diga que no está muriendo nadie, la gente en los barrios lo dice también. Y más ahora, con estas redes sociales, ¿quién se queda callado? Ya la gente graba todo el mundo su videíto. Y cuando ve que un periodista o te lo etiquetan, yo recibo notificaciones a diario en Instagram, en todas mis redes sociales de gente que yo ni conozco, que me notifican cuando está pasando algo. O sea, nada se puede ocultar y lo mejor que hacen las autoridades es no mentir, es decir las cosas tal como ocurren, porque el periodista tiene una manera, como decía Orlando, y si está capacitado para eso más todavía, tiene la manera de recibir las informaciones. Yo estoy sentada aquí, por ejemplo, con ustedes en este emisora, pero yo antes de sentarme solicité los datos de dengue, aparte de lo que digan las autoridades oficialmente. Tú tienes que saber. Yo tengo, y a mí me han estado llegando mis informes. Cuando Exacto. Yo salga de aquí es escribir esa historia. O sea, así es. O sea que eso es una gran ventaja, pero la credibilidad del periodista también vale mucho. Bueno, nosotros hoy tenemos la oportunidad, hemos estado conversando y seguimos en breve hablando con estos profesionales de la salud y de la comunicación, de la importancia que tiene la comunicación, de bien decir las cosas, de decirlas a tiempo, de decirlas de forma eficiente, organizada, estadística, para generar pues confianza en la población y también para prevenir
aumentos de casos y situaciones que lamentar. Ya volvemos en breve, no le cambie.